Regresamos a Juan. Sé que disfrutaron y que Dios hizo cosas padrísimas con Ageo, con el buen Chuy. Pero vamos a retomar ahora Juan 20, versículo 11. Juan 20, versículo 11 al 18. Y cuando estén ahí díganme ya. Acuérdense que la gente que trae tablets no vale. Los que traen Biblia en papel, si están ahí díganme ya. Ok, hacemos lo de casa, ya sabes. Yo leo los versículos nones, ustedes van a leer los versículos pares en voz alta. Y nos encontramos en el 18 todos juntos para terminar la lectura, orar y que Dios nos sorprenda. ¿Te late? Dice así, versículo 11 de Juan 20. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oramos. Dios y Rey de toda la tierra, gracias por tu palabra, gracias por la libertad en México que nos das de poderla abrir en un lugar público, Señor, y poder derivar de ahí nuestra identidad, sabiendo que tu palabra es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos en justicia. Así que, ya que tu palabra es útil para ello, te ruego, Señor, que lo hagas vigente en esta hora para nuestras vidas, de modo tal que podamos en este encuentro con esta mujer, Señor, encontrarnos contigo también y ver lo que tienes que decirnos por medio de tu Espíritu Santo para nuestra vida hoy. Así que, como cada servicio, te pido, magnifica el nombre de Jesús, Señor. Háblanos tan claramente que no tengamos salida, que encontremos una Y en nuestro camino, de modo que tengamos que escoger uno de dos rumbos, pero no nos dejes seguir igual. Llámanos a adorarte más y más como eres digno. Oh Señor, endurece más el corazón para al final del día traer quebrantamiento y hacer evidente que tú tenías razón desde un principio. Pero Señor, estamos aquí, enos aquí, somos tuyos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? Versículo 11 y 12 nos dan una plataforma muy interesante. Acuérdate que María ya había aparecido aquí en el escenario, ya había tenido un encuentro, ya le habían dicho que Jesús había resucitado y demás, pero parece que María no agarra la onda todavía, porque dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Me encanta esa escena como para ver si ahí sigue. O sea, ya se fue, pero en una vez igual y como que se escondió. Entonces se asoma al sepulcro y vio, escucha esto, vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es interesante, parece que María no acaba de entender que Jesús ya resucitó. Ahora, no la juzgues, por favor, porque a ti y a mí nos cuesta a veces mucho trabajo agarrar la onda también. ¿Sí? Puedes decir: pero es que María tuvo los discípulos, ya le dijeron y ya tuvo una revelación y ya sabe que Cristo no está en la tumba. Pero no la juzgues, ¿de acuerdo? Porque ella sigue aferrada a su concepto de Jesús, a un concepto manejable en el cual ella entiende que a Jesús le pusieron en un lugar. Entonces ella dice: ¿dónde le pusieron para que yo vaya? Y pues básicamente el motivo de ella es muy bien intencionado pero equivocado. Lo que ella quiere es darle una honorable sepultura a su maestro. Por eso dice: ¿dónde le pusieron? Para que yo pues vaya, pues igual y si lo recupere el cuerpo y lo entierre honorablemente, pues es mi maestro. Pero es interesante porque María iba a conocer que Jesús no es un Jesús manejable que tú le pones en algún lado. Jesús, Él pone las cosas según le place a Él, porque Él es Dios. Pero esta mujer me encanta, muy, muy como hoy día muchos y muchas cristianas, que tienen un Jesús manejable a su manera. ¿Dónde le pongo? La religión popular tiene esta escena de que compra sus crucifijos con su monito ahí y lo voy a poner en mi comedor, pero cuando estamos viendo cosas que no son correctas lo pongo boca abajo, porque es como Jesús, así como que no vea lo que no quiero que vea. ¿Sí? El cristiano no es muy diferente igual. De repente te pones el traje de cristiano los domingos, pero sales de aquí y te lo quitas y de lunes a sábado eres un corrupto, ¿de acuerdo? Pero es interesante porque María iba a entender que Jesús no le pones en un lado, Jesús es y Él te pone
Ahora sí que Él te pone en tu lugar, tú no a Él en el suyo, ¿sí? Y versículo 14, dice versículo 13, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Que es el título del sermón. ¿Por qué lloras? Él vive. Sí, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Que ya vimos eso hace un mes, en el punto de no saber, determina aquí el estado de ánimo de María, ¿sí? Cosa que sí sabía, nada más que se hacía guaje, porque Jesús le había dicho muchas veces que era necesario que Él muriera y que resucitase y que ascendiese y demás, ¿de acuerdo? Pero dicen: es que no sé dónde le han puesto. Versículo 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Es curioso este punto, porque tú puedes estar tan ensimismado en tu modo de ver a Jesús que pierdes de vista a Jesús. Esta mujer que estaba buscando a Jesús y el cuerpo, y estaba tan en el drama y en la depre y ¿dónde está? Y es que ¿dónde le pusieron? Y es que no sé, y Jesús está atrás de ella. Ahora, esto pasa hoy día todavía, hasta en el ministerio. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con un cristiano de años, irónicamente un anciano hasta de su iglesia en el ministerio de liderazgo, y es curioso porque me daba mucha ternura el ver que cómo hay iglesias en las que tú puedes estar envuelto en el liderazgo, sirviendo a Cristo, pero ya perdiste a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar sirviendo a Cristo y ya perdí a Cristo? No te imaginas cuántas veces pasa eso. Gente que está, hay gente que está el lunes en algo, vamos a decir Horizonte, gente que está el lunes en Vikingos, martes en Horizonte en casa, miércoles en el servicio de Horizonte, jueves va, no sé, a algo, viernes está en otro discipulado X, sábado viene a jóvenes quizás y el domingo viene a la iglesia. Pero, o sea, está todo el día, todas las semanas en la iglesia, con algo que ver con la iglesia, pero no tiene gozo, no tiene paz, no tiene claridad de qué tiene que hacer, no sabe qué tiene que hacer, no tiene fuerzas para hacer las cosas, está perdido, está frustrado, se siente como un empleado y no como un hijo de Dios. Y es bien fácil, aún en el ministerio, estar sirviendo a Cristo y perder a Cristo en el camino. Porque estás tan ensimismado en tus problemas, en tus broncas, en que no te reconocen, en que no te hablan bonito, en que no te dicen, en que pierdes a Jesús de vista. O, peor aún, una cosa es perder a Jesús de vista, otra es, como vamos a ver más adelante, no reconocerlo. ¿Te acuerdas que Jesús dice, cuando había hecho esto se volvió, versículo 14, y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús, no lo reconocía, ¿sí? Hay teólogos que dicen que es porque sus ojos estaban velados para no ver a Jesús, cosa que no creo, porque en el contexto cuando ella le cae el 20 ya lo ubica, ¿sí? Entonces, pero dice, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Fíjate, está Jesús hablándote y tú crees que es el empleado del cementerio. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Que puede estar Jesús hablándote y tú crees que es el pastor. Que puede estar Jesús hablándote claramente y tú crees que es el discipulado que estás tomando esta semana de Horizonte en casa. Y es curioso porque Jesús está hablando claramente: sabes que procura esto, córtale este rollo, te va a matar, te va a destruir, sabes que esto no me agrada, mira, búscame en esta área. Y tú dices: no, eso es el hombre, no es Jesús. Cuidado cuando caes no solamente en estar tan ensimismado que pierdes de vista a Jesús, sino que ya no lo reconoces. Él te habla, te da instrucciones claras, pero tú no crees que sea Él. Él te llama a orar. ¿Has tenido esas noches en las que Dios te despierta a las 2 de la mañana? Y tú dices: ¿qué cené pesado? Le dije a mi vieja que no hiciera eso de cenar. No debía haber visto esa película porque tengo pesadillas. Y tú crees que es algo externo, y es como tú no pelas a Dios todo el día, Él te tiene que despertar en la madrugada para que le busques en oración, y te pasas dando vueltas en la cama, prendes el iPhone, el iPad, la tele, te peinas tu novela, lo que sea, hasta que te caes de sueño horas después, que ni siquiera descansaste, y Dios te estaba esperando y te estaba llamando a orar, pero tú no crees que sea Él. Hablaba con este amigo y me decía: es que mi papá y mi hermana desde hace muchos años están tomando pastillas para dormir porque no pueden descansar. Y le digo: mira, no estoy diciendo que no está bien eso, porque si el problema es fisiológico, mira, las medicinas son creadas por Dios también, pero tu problema por el cual no descansas es espiritual. Se llama afán y ansiedad, y eso no se resuelve con una pastilla, eso se resuelve en la cruz. Pero es interesante, Jesús te está llamando a orar y tú no le reconoces, tú crees que no es Él. Él te llama a humillarte y tú crees que no es Él, que es como un mal sentimiento que tienes. Jesús te llama a buscarle y tú crees que es
nada más un bonito sermón. Jesús te llama a arrepentirte, pero tú no crees que estás tan mal. Tú crees que es solamente una mala racha, cuando Dios está poniendo todas las circunstancias para llamar tu atención a que te muevas. ¿Sí? Es curioso, porque versículo 15, Jesús le dijo, dice el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Perfecta selección de preguntas. La primera, llevando la atención a la causa del lloro. ¿Por qué lloras? Ojo, me encanta que Jesús no le dice: no llores, machita, aguanta vara. No, Jesús no le dice: no llores, porque si alguien se está sintiendo mal, ¿sí? No hay cosa más ingenua que decirle que es: ya no te sientas mal. ¿Has tenido un amigo inoportuno así? Que tú estás no en el hoyo, lo que le sigue al hoyo, y llega este cuate bien motivado y no te sientas mal, no vale la pena. O sea, eso es tan ingenuo como cuando se te poncha una llanta y decirle a la llanta: no te ponches. O sea, ya está ponchada la llanta. O sea, no me sirve de nada que me digas: no te ponches, ¿sí? El punto aquí es que no le dice: no llores, le dice: ¿por qué lloras? La pregunta es perfecta. Está no al acto en sí, sino al motivo. Y es interesante que Jesús no está tan ocupado en lo que haces, sino en el por qué lo haces. Tú te puedes desvivir sirviendo y viniendo a la iglesia, pero si tu motivo es incorrecto, Dios lo va a poner a prueba, ¿sí? Le dice: ¿por qué lloras? Llevando la atención a la causa del lloro. Y la segunda pregunta, que es la correcta y la que va a ser el perfecto match con esto, es: ¿a quién buscas? Llevándola a la perspectiva correcta. ¿A quién buscas? Y lo que tendría que brincar del texto para ti, para mí, es eso: ¿a quién buscas? ¿Te acuerdan que lo vimos al principio de Juan? Tú vienes a Horizonte, ¿a quién buscas? ¿Buscas buena música? ¿Sabes qué? Hay iglesias que tienen una alabanza más producida que nosotros, con más show, y hasta te ponen humo así como de 15 años. Es real, yo conozco iglesias así, ¿sí? Que hay iglesias que tienen más gente acá arriba que allá abajo. Tienen una banda del recodo cristiano y abajo 3 pelados. Hay iglesias así. Pero ojo, y tocan bien caro. Hay iglesias que contratan músicos seculares para su alabanza. O sea, si tú estás buscando buena música, tenemos gente Chuy y compañía brillante y talentos brutales, pero ¿sabes una cosa? Si tienes Horizonte buscando buena música, es el motivo equivocado. ¿Qué vienes buscando? ¿Un predicador elocuente? Estás más perdido que Adán en el Día de las Madres, porque yo soy todo menos elocuente, ¿sí? Vienes buscando un pastor que se vista bien. Mira, ya estoy mejorando, ya por lo menos me pongo un saquito, ¿sí? No, es que yo busco una iglesia, una iglesia que me haga sentir bien. No conozco Horizonte, porque Horizonte no está diseñado para hacerte sentir bien a ti, sino para dar el corazón del Padre. El punto es: ¿a quién buscas? Otros, apenas me acabo de enterar una iglesia amiga mía en Cuernavaca. Hay gente que viene a la iglesia buscando, si Jesús le dijera: ¿a quién buscas?, diría: un marido. Eso es real. Llegó y tuvieron que correrla de la iglesia porque literalmente estaba como león rugiente buscando a quién devorar. Es real, esto es real. Y se le oía con la gente que venía a la iglesia, en la que venía diciendo: oye, ¿ya viste a ese? Ese se ve que es un buen partido. Y dices: ¿a qué vienes? La pregunta para ti sería hoy: ¿a quién buscas? Y eso va a marcar tu teología para siempre. Porque te voy a marcar un texto que a mí me habló mucho en esta área. Deja tu separador aquí en Juan 20 y acompáñame a Salmo 42, por favor. Salmo 42 responde una pregunta clara: ¿a quién buscas? Porque hay gente hoy por hoy que es tan bendecida por Dios y tiene tan buenas cosas que ya no busca a Dios. Se deleita más en las misericordias, se deleita más en la bendición de Dios que en Dios mismo, ¿sí? Salmo 42, ¿están ahí? Díganme ya. Escucha cómo empieza el texto. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama ¿por quién? Por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me postraré delante de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el versículo 1 es clave. La palabra brama es la misma que la palabra clama en el original hebreo, que se traduce como suspirar y anhelar. Suspirar y anhelar. Y tú y yo sabemos lo que es bramar y clamar y suspirar y anhelar algo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estabas en campaña?
antes de casarte? Y tú suspirabas porque ya llegaba el día de la boda. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando muchos suspiran que llegue el 15 de cada mes? Y eso es bramar, así de, que ya llegue, Señor, que ya llegue, Señor. Y es curioso, la pregunta para mí que me habló Dios esta semana es esta: ¿qué buscas a la luz de este texto? Porque muchos están, es que mira, tengo que encontrar tal cosa, es que estoy por cerrar tal negocio. ¿O qué es lo que buscas? Está bien. Nada más la Biblia dice que el corazón del hombre de Dios busca, suspira y clama por alguien. Ojo, no por una cosa, por alguien, por Dios. La pregunta sería, ¿por qué clamas tú? ¿Por qué clamas tú? Ahora, en el final del versículo 1 hay una palabra clave que es, así clama por ti. Marca eso, por ti. Porque no dice por tus bendiciones. Tampoco dice por tus promesas, Dios. No. Tampoco dice por tu esperanza. O sea, no es por algo que Dios da, es por quién. Por Él, por quien Él es. La pregunta es, ¿tú vienes a Horizonte a adorar a Dios por quien Él es? ¿O te han vendido una teología tan barata que vienes a Horizonte para que Dios no te castigue? ¿O para sentirte bien de que viniste? Al final del día vienes con el motivo equivocado, porque vienes para ti. O para no sentirte condenado, o para sentirte bien contigo mismo. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ya vimos la búsqueda correcta, cómo se ve. Regresamos a Juan 20, versículo 15, seguimos. Ella, pensando que era el hortelano, me encanta esto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. ¿Ve un Jesús tan compasivo, tan paciente y tan misericordioso? Porque si la Biblia hubiera sido escrita por mexicanos o algo así, hubiera dicho, y Jesús le dijo, ¿the? O hello, o diría mi mamá, estoy en tus narizotas. No, está ahí en tu narizota. En tus narices, perdón. Mala teología de mamás. En tus narices, ¿sí? Pero Jesús le dice, María. Le habla por nombre, María. Y me encanta que Jesús conozca tu nombre y el mío. No te dice, a ver, talachas. No, o sea, no te habla por tu apodo. Te habla por tu nombre. Porque Él sabe y Él definió tu nombre desde antes de que tú siquiera estuvieras planeado. Y si tú eres fruto de un accidente, como muchos le llaman, para Dios no eres un accidente. Entiende eso, para Dios no eres un accidente. Dios te diseñó y te puso por nombre desde antes de que siquiera hubiera un accidente. ¿Sí? Y ahí tienes un propósito precioso de que puedas conocer en esta tarde, en esta mañana al Dios vivo. Dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, porque ya ubica la voz, y voltea, volviéndose ella, lo que te habla de que estaba, ¿qué? Tan ensimismada que no alzaba la cara. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, ¿sí? En cariño. Rabí es maestro, Raboni es como mi maestro, como un maestro, como con cariño, ¿sí? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esta es una de las porciones como que más extrañas brincan de la palabra. Porque dice, oye, pues qué fresa de Jesús, ¿no? Así de, no me toques, no me toques. Úscale. La palabra está muy bien traducida, pero el contexto para ti, para mí nos brinca raro. La palabra toques, en el original es la palabra apto, que se traduce como sujetar o aferrarse. La definición más apropiada sería aferrarse. Hay definiciones mucho más actualizadas que la ponen como, no te aferres a mí así. No te aferres a mí así. ¿Cuál es el punto de esto? No te aferres a mí así por una razón. Porque Jesús está hablando, y María lo sabe porque lo ha escuchado, que el tiempo físico de Jesús en esta tierra estaba por cumplirse. E iba a pasar otra etapa en la cual Cristo iba a ascender a la diestra del Padre, iba a estar hoy por hoy viviendo, intercediendo por nosotros, y iba a venir en hechos el Espíritu Santo. Entonces por eso dice, no te aferres a mí así. Y muchas personas están aferradas a Jesús de un modo en como le conocieron antes. No, es que yo vengo a una iglesia bautista, presbiteriana, fundamental, carismática, o lo que sea, y allá nos enseñaron tal cosa, el pastor nos enseñó tal cosa. Mira, está bien, el punto es que Jesús no se quedó en los 80s. Jesús no se quedó en los 90s. Jesús no se quedó hace 6 meses. Jesús sigue vigente y sigue revelándose a los suyos hoy. Y el punto es este, le dice, no te aferres a mí así, ¿sí? No te aferres a mí así. Dice, porque aún no he subido a mi Padre.
no me toques, no te aferres a mí así, porque aún no ha subido a mi Padre, que era el cumplimiento de Juan 7:33. Si quieres anotar ahí, Juan 7:33, donde dice que yo iré y subiré a mi Padre. O sea, le está diciendo lo que ya habían escuchado, ¿sí? Y no he subido a mi Padre. Habla de esta ascensión que vamos a ver más adelante, pero da instrucciones muy concretas. Versículo 17 da 3 instrucciones que quiero ver si encuentras. Empieza diciendo, Jesús le dijo, no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué instrucciones ves ahí? La primera es, no te aferres a mí. ¿Sí? Esa es clara. La segunda es ¿qué? Ve. Y la tercera es ¿qué? Diles. Muy bien. Ya extrañaba a mi iglesia. Una iglesia inteligente. Ok. No te aferres a mí, ve y diles. Me encanta. Instrucciones claras. ¿Sí? O sea, no es, no te aferres a mí, ve y diles. Pero a ver, maestro, ¿qué es ve? Explíqueme en el griego el verbo ir. No, es, no te aferres a mí, ve y ve. 3 instrucciones claras. No te aferres, ve y diles. Lo que deriva o la más coherente respuesta a instrucciones claras de Jesús es ¿qué? Obediencia. Obediencia. Si Él me ha hablado instrucciones claras, lo más sensato que puedo hacer es obedecer. ¿Sí? El problema es que Jesús nos habla algo y tú dices, bueno, sí, Dios, déjame orar. Déjame orar para ver si es tu voluntad que haga lo que tú quieres. ¿Cómo? Déjame orar. Lo que Dios te dice, sabes que ya tienes que cortarle esto, ya tienes que pararle aquello, ya tienes que comprometerte a este formato, ya tienes... Bueno, déjame orar para ver si esto es de Dios. Bueno, si no es de Dios, ¿de quién va a ser? El enemigo te va a mantener siempre en tu zona de confort, cómodo, realmente sin esforzarte. ¿Sabes una cosa? Si tú buscas una iglesia cómoda, no es Horizonte. No es Horizonte. Porque en Horizonte sabemos que nuestro Rey nos sigue hablando hoy y nos sigue demandando, porque Él es digno de ello, obediencia. Que básicamente es el modo en el que comunicamos que confiamos en Dios, porque le obedecemos. ¿Sí? Isaías 26:8. Nosotros mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus mandamientos. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. ¿Quieres glorificar el nombre de Dios? Dios también lo quiere. ¿Cómo se hace? Obedeciéndole. Y tú muestras a Dios que confías en Dios al obedecer sus leyes. ¿De acuerdo? Entonces, instrucciones claras que te ha dado. En esta consejería que tuve esta semana, es curioso con esta persona de cristiano de años, y lo pongo como ejemplo para que no ves que es algo exclusivo del nuevo cristiano. Tú puedes llevar más de una década de cristiano y estar en esta plataforma, en la que llega con un problema financiero, de salud y demás. Y la pregunta que hacemos en Horizonte de Rigor, sobre todo en cristianos maduros, es esta: ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Ok, tienes un problema evidente. Bien, ¿qué te ha dicho Dios? Y me llama mucho la atención que decía, no, pues Dios me ha dicho que confíe en Él. Sí, eso lo escuchas todo el tiempo. La pregunta es, bien, te ha hecho confiar en Él. Mostramos nuestra confianza en Dios al obedecer sus mandamientos. Ok, ¿qué cosa te ha dicho Dios que hagas que te está dando la oportunidad de confiar en Él? No, es que no sé, estoy como pensando qué hacer. Ok, mi segunda pregunta es, ¿qué estás leyendo en tu Biblia? Porque es muy natural. O sea, si tú no estás escuchando a Dios, ¿por qué no estás leyendo tu Biblia? ¿Qué estás leyendo en tu Biblia? Pues estamos leyendo tal libro que en la iglesia nos están dejando leer. Le dije, mira, está bien que en la iglesia les dejen leer la Biblia, en lo que están predicando está bien. Pero el punto es, ¿qué te ha dicho Dios a ti? No estoy hablando a la iglesia. ¿Qué te ha dicho? O sea, la iglesia no tiene este problema, tú lo tienes. ¿Qué te ha dicho Dios a ti en tu tiempo con Dios? Porque la palabra dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos ha hecho entender sabiduría. O sea, ¿quieres sabiduría? Dios la da a entender en lo secreto con Él. Entonces, ¿qué estás leyendo? No, es que no, nada más Romanos. Ok, el punto es esto. 3 instrucciones, no te aferres, ve y diles. Y debes saber que Jesús casi siempre opera así. No nos va a dar más de 3 cosas a hacer concretas. Concretas. La pregunta sería, ¿ya las tienes claras tú? ¿O todavía no sabes? Porque, o estás como el clásico de, bueno, son 3. Yo nomás tengo una, entonces me voy a esperar a que tenga las 3 para hacerlas. Si Dios te dio una, sabe porque tu capacidad es para una, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios por eso. Y cumple y sé diligente con esa pequeña cosa que Dios te ha dicho. ¿De acuerdo? Al final, esta persona me dijo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pensar qué debo de hacer y hacerlo? Le dije, no. Creo que no has entendido mucho. Dios no nos está llamando a piensa qué tienes que hacer, porque la buena noticia es que Dios ya sabe qué tienes que hacer. Es más, hay un manual.
Yo le llamo manual del fabricante. Algunos se le llaman Santa Biblia. Pero el punto es que somos seres creados por un creador que creó un manual del fabricante. Entonces, ¿tienes un problema? ¿Ok? ¿Qué dice el manual? Porque cuando se te atora un aparato, si eres un mexicano inteligente, si eres un mexicano como yo, vas a patear el aparato y pegarle hasta que jale. Pero si eres un mexicano inteligente, vamos a agarrar el manual y vamos a ver, esta falla es esto que dice que se resuelve así. Matrimonio, es lo que vamos a ver en abril, ¿ok? Mi matrimonio está peleando con esto. Desconfianza, mala comunicación, estamos alejados aún viviendo en la misma casa, ya no la aguanto, ya perdí la paciencia, ya no sé cómo. Ok, perfecto. Gloria a Dios. La Biblia dice que en el matrimonio, porque en el mundo está el matrimonio, tendrás aflicción. La pregunta es, ¿qué hago? Perfecto. Vamos a aquel que creó el matrimonio, a ver qué tienes que hacer. ¿Ves cómo no hay mejor posición que ser un hijo de Dios? Porque no tienes que inventar la rueda. Tienes que, ¿qué? Nada más rodar con ello. Ya está definido y escrito qué tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer? No, tienes que ver y buscar qué Dios quiere que tú hagas. Y la Biblia dice que si le buscas, le hallarás. Si le buscas con todo tu corazón, Jeremías 29. ¿Sí? Ok, entonces, ¿tengo que hacer un plan? No. Dios ya tiene un plan. ¿Por qué no te sujetas al plan? El problema es que muchos cristianos tenemos este complejo de mujer de película de acción. ¿Has visto películas de acción? En las que está la clásica damisela en peligro y está James Bond o alguien acá machín chido y la está salvando y le dice, espérame aquí, no te muevas. Y él se va a pelear contra 300 milis. ¿Y qué hace ella? Se va. No, es que yo le puedo ayudar, es que miren, muchos cristianos tienen complejo de mujer en películas de acción. Que Dios te dice, espérate aquí. Biblia, Dios te dice, estad quieto y ved que yo soy Jehová, dichoso el hombre que en mí confía. Voy a salvarte. No, yo le voy a ayudar. ¿Entiendes el problema? El problema no es que no sepas qué hacer. El problema es que no sabes qué tienes que hacer porque no has leído este libro de un modo correcto. Y el segundo problema es de que Dios te dice qué hacer y tú le quieres ayudar. No te extrañe porque terminas como perro persiguiendo tu cola. Cansado, desgastado, se acabó el día, estás pelas y no has avanzado. ¿De acuerdo? La pregunta sería aquí, ¿qué instrucciones te ha dado Dios? Segunda pregunta. Si ya tienes esa respondida, la segunda es esta. ¿Las has hecho? ¿Ahora entiendes por qué la frustración? La frustración no tiene nada que ver con las circunstancias. La frustración tiene que ver en que Dios te ha dicho que hagas algo. Tú has dicho no, o ahorita no, o aguántame Dios. No te extrañes porque Dios te da un espíritu de frustración, una disposición de frustración de que no avanzas, estás atorado. ¿Por qué? Porque estás atorado. O sea, muchas veces pastor, es que me siento mal. Porque estás mal. Pastor, como que tengo tos. Tienes tos. Lo que tú sientes realmente nada más es un reflejo de cómo Dios está poniendo un sentir en tu corazón para que veas, no te creé para que vivieras hoy así, con esas actividades, con estas decisiones, con estos modos. ¿De acuerdo? ¿Las estás haciendo? Seguimos leyendo. Porque dice, ve y diles, versículo 17. Ve y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Dos elementos claros. Padre, Dios. Pregunta, ¿es Dios tu Padre? Si están los miércoles con nosotros en Jesús me enseñó a orar, ya vimos a detalle cómo saber si soy un hijo de Dios, cómo saber que Dios es mi Padre. Pero aparté 1, 2, 3, 4. 4 elementos generales. Rápido, repito, ya lo vimos en los miércoles, para saber que Dios es tu Padre. Dale la primera, Pancha. Ok. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok. ¿Le recibiste? Es decir, es un elemento, recibir y creer en su nombre. Creer en su nombre es en sus atributos y demás. Ok. Sí, pregunta. Ok. Un atributo de Dios, un nombre de Dios es que Él es rey. Ok. Pregunta, ¿es tu rey? Así es sencillo. O sea, ellos creen en su nombre. Ok. Él es Salvador. Bien. Pregunta, ¿es tu Salvador? Y hay un problema muy común en una realidad de que creo en Jesús para que me salve en la vida eterna, pero ahorita yo me salvo solo. No tengo un Dios así de que, bueno, sí, yo sé que cuando muera, porque puse mi fe en Jesús, voy a tener vida eterna con Él para siempre. Bien, allá. Pero aquí me tengo que rascar con mis uñas. ¿Sabes una cosa? Esa teología está totalmente equivocada.
Porque si tu rey es tu rey allá, tiene que ser tu rey acá. ¿Entiende esto? Si tu rey no es tu rey acá, tampoco va a ser tu rey allá. No te engañes. Por favor. Si él te dice, ¿sabes qué? Que estés en unión libre me es abominación. Pero no importa porque soy cristiano y cuando me muera, a pesar de que estoy en desobediencia, él me va a recibir. ¿Sabes una cosa? Si tú no le recibiste y creíste en su nombre, perdóname que te desmiente, pero hoy no eres un hijo de Dios. La buena noticia es que te está dando una oportunidad de arrepentirte, quizás una vez más. Mi anhelo es que la tomes la oportunidad. ¿Sí? Siguiente cosa para saber si soy un hijo de Dios es, ¿te le estás pareciendo? Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? O sea, el hijo aprende por imitación, ¿ok? ¿Te estás pareciendo a tu papá celestial? ¿Sí? Ahora, aclaro, no estoy diciendo que seamos perfectos, todo el mundo lo sabemos. La Biblia dice que estamos en proceso de santificación. Filipenses 1:6 dice que Jesús, el Espíritu Santo, nos está perfeccionando hasta el día de Cristo. Pero la pregunta es, ¿te pareces más a Jesús hoy que hace un año? ¿Te pareces más a Jesús hoy que en enero? 2013 es una vida en Cristo más radiante y vibrante que 2012. ¿Ok? Eres un hijo entonces. Siguiente. ¿Eres corregido por Él? La Biblia dice, Proverbios 3:12, dice que Dios corrige al hijo que ama. ¿Ok? Entonces, ¿eres corregido por Dios? Pregunta, ¿cuándo y qué cosa fue la última corrección que tuviste de tu papá celestial? Porque muchas veces dicen, sí, Dios es puro amor y pura ternura. ¿Sabes que sí? Pero también la Biblia dice que hay un Dios justo que corrige, porque la Biblia dice que la palabra es útil para corregirnos. Entonces, ¿qué cosa te corrigió papá esta semana? Porque si eres un hijo, no sé tú, pero a mí me corrigieron. ¿Sí? Siguiente. ¿Él es tu fuente y lugar de confianza y seguridad? Es decir, que nos va a llevar mucho la mano. Ubica esta porción donde Jesús dice, todo aquel que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Te acuerdas de esa porción? ¿Sí? Ok. Siguiente lámina, porfa. Marcos 10:15. Recibe el reino de Dios como un niño. Es el sentir. Atributos de un niño con papá. Dale. Uno, ama a papá. ¿Sí? Yo llego después de un rato que no estoy con Cristian, me ve Cristian y hace así. Me encanta, le hace así. Y yo así, ¿qué haces? ¿Sí? Pero ama a papá. Sigue un atributo. Reconoce la voz de papá. Reconoce la voz de tu Padre Celestial. O no le escuchas o no lo reconoces. ¿Sí? Siguiente. Depende de papá. ¿Sí? Cristian no, un año, 3 meses no dice, como que si tengo antojo de hamburguesas, mira, voy a ir al Carl Jr., firmo con mi tarjeta. No, él depende de papá. ¿Sí? Siguiente. Quiere ser con papá. Hay una realidad en que todo niño en su niñez quiere ser con papá. Yo en mis primeros 10 años quería ser contador como mi jefe. Pero mi genética es todo antinúmeros. Entonces, por más frustración para él, el despacho de contadores no va a heredarse a un contador. Porque su hijo salió pastor. ¿Sí? Pero el punto es este. ¿Tú qué quieres ser contador? ¿Por qué? Pues porque mi jefe es contador. ¿Qué hace contador? No tengo idea, pero quiero ser contador. ¿Sí? El punto es ese. Quieres ser con papá y aprendes cosas de él. Siguiente. Estás seguro y confiado cuando está papá. Tú puedes estar en el lugar más adverso, en la tormenta más dura, pero estás abrazado con papá, tú estás tranquilo, confiado de que estás protegido. ¿Vale? Pregunta. ¿Hay una más? No, regrésate. ¿Cómo estás en estos 5 atributos de una relación padre-hijo? Como un niño. Porque la Biblia dice que no entrarás en él si tu relación con Dios no es así. Ahora, si tú eres invitado en esta mañana y tú no conoces un Dios así, ¿no te vuela la cabeza que hay un Dios creador del universo que quiere que te relaciones con Él en base a este amor? A que dependas de Él, a que estés protegido con Él, a que aprendas, a que reconozcas su voz, a que le ames. Eso te tiene que volar la cabeza. ¿Sí? Primer elemento, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Segundo, a mi Dios y a vuestro Dios. Segundo elemento, a mi Dios. Pregunta, dale, Pancha, porfa. ¿Es tu Dios? Ya vimos, es tu Padre. Pregunta ahora, ¿es tu Dios? Porque ya hemos hablado de esto muchas veces. Muchos creen en Dios. Y la Biblia dice que si crees en Dios, bien haces. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, ahora estamos trabajando con Chuy en una canción que dice, he decidido creerte. No creer en ti, creerte a ti. ¿Sí? Pero este punto, ¿es tu Dios? Siguiente lámina. Dale, porfa, Pancha. ¿Reconoces su supremacía?
O sea, que Él es Dios, está por encima de todo. ¿Estás consciente de eso? ¿Tu vida comunica que Él está por encima de todo? Siguiente. Reina en tu vida. Tu modo de amar a tu esposo, esposa, encaminar a tus hijos, tu modo de congregarte, tu modo, ahí servir, tu modo de trabajar, tu modo de hacer negocios, tu modo de gastar, etcétera, comunica que tienes un rey que se llama Jesús. Porque dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, eso es tu Dios. ¿Sí? Siguiente. ¿Le adoras? Porque si Él es Dios, es digno de ser adorado. ¿Le adoras? Ahora, no estoy hablando de, si yo vengo y canto canciones. No, no, no. Allá afuera, en el mundo real, ¿le adoras? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que te despiertas y piensas? Porque eso, ahí está tu ídolo. ¿Sí? Siguiente. Tus obras calcan tu fe en Él. Santiago 2, 19 y 20 dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, si tu vida no, si yo no puedo dibujar tu vida y ver un parecido a lo que tú me predicas y lo que tú dices creer que es un Dios. ¿Te acuerdas que hemos hablado de esto muchas veces? ¿Cómo puedes predicar un Dios perdonador si tú no perdonas a la gente? ¿Cómo puedes predicar un Dios misericordioso si tú no eres misericordioso con la gente? Si tú tienes raíces de amargura contra tu espacio en blanco, quien te haya ofendido o lastimado. O sea, ¿cómo puedes decirte que sigues a un Dios de amor si tú eres lo opuesto al amor? ¿Tus obras calcan tu fe? Y la invitación es esto. Si es sí, que sea más. Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, versículo 18, regresamos al texto. Fue entonces María, me encanta este punto. Da una instrucción Dios, y María ¿qué hace? Fue. O sea, esto es claro. No hay un punto de que oró María, ayunó María. No. El maestro da una instrucción, yo lo hago. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos marca esa palabra, las nuevas, que se traducen noticias de que había visto al Señor y que Él, marca lo siguiente, le había dicho estas cosas. Cristo vive. Cristo vive. Y sigue revelándose hoy a sus discípulos por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. La pregunta sería de nuevo, si creíste que te puedas haber brincado esta pregunta. ¿Qué te dijo ayer Jesús? Porque dice María que fue con los hermanos, con los discípulos, a dar las nuevas de que había visto al Señor y lo que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué te dijo Jesús hoy? ¿Qué te dijo Jesús ayer? Perdón. ¿Qué te dijo Jesús ayer? No, es que ayer no leí. Ok. ¿Qué te dijo Jesús esta semana a ti? No estoy hablando en la iglesia nada más, que mucho el ideal es de que la iglesia fortalezca y como comprima y estimule lo que Dios te dijo ya en lo privado. ¿Sí? ¿Qué te dijo? ¿Qué instrucción te dio Dios? ¿Qué te habló Él? ¿Qué noticias tú me traes de Jesús? Porque veo que la consecuencia de obedecer es que tú tienes algo que decir de Jesús. Y si tú no tienes nada que decir de Jesús más que lo que experimentaste hace 20 años, o hace 10 años, o hace 8 años, y ese es tu orgullo de la fe cristiana, tienes un problema serio, porque María tuvo un encuentro con Jesús vivo y daba nuevas de lo que Él le había dicho. ¿Qué te dijo a ti? ¿Qué te dijo a ti? Parte de los vikingos, rendición de cuentas de hombres, la primera pregunta es eso: ¿qué te habló Dios esta semana? De modo tal que tú tienes intencionalmente que buscar oportunidades para ver, es que me van a preguntar esto, tengo que buscar a Dios para compartirles noticias de qué me habló Dios a mí esta semana. La iglesia está llena de plataformas en las cuales te estimulamos a que derives de Dios y de su palabra tu identidad y por ende tu actividad. Así que, ¿qué noticia tienes para mí este día de Jesús? Yo te tengo una espectacular a ti. Existe un Dios verdadero que te está invitando a conocerle. Salmos 34:8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Gustad se traduce como probar, me encanta, se traduce como saborear. Dice Dios, saborea, saborea, cuán bueno soy yo. Dichoso, que es feliz, el hombre que en mí confía. Isaías 26, mostramos nuestra confianza en Dios al obedecerle, ¿ok? Dichoso el hombre que le obedece. Ahora, espero que ya hayas llegado a confirmar lo contrario. ¿Qué es lo opuesto a dichoso? Miserable, ¿ok? Miserable el hombre que no lo obedece. ¿Ya estuviste ahí? Mi pregunta es, ¿ya te cansaste de estar ahí? Porque si tú no estás cansado de desobedecer a Dios, va a costar trabajo a que cambies de posición. Pero si tú ya llegaste a un entendimiento de que tu vida en tus manos, tus finanzas en tus manos, tu negocio en tus manos, tu matrimonio en tus manos, está de Guatemala en Guatepeor porque está en tus manos, y no has escogido rendirte a que Él te diga qué hacer, ¿sabes una cosa? A menos que estés cansado, de estar cansado de ser un miserable, va a poder un verdadero arrepentimiento de entender, claro,
es que si existe un Dios así, que me ama así, que me está invitando a conocerle así, que Él quiere guiarme y que Él vive y que venció a la muerte y el Hades y hoy día está intercediendo por mí a la diestra del Padre y me quiere seguir guiando como vamos a terminar de ver el sermón, yo quiero un Dios así. Pero ese Dios que va a involucrar que si Él es Dios, todo lo que vimos, ¿te acuerdas? El adoro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí hay un punto porque el cristiano de tiempo diría, pero yo ya lo he intentado y no me funciona. Sigo igual. Como si fuera una dieta mala. No, yo probé esa dieta, pero no más subo de peso. ¿Sabes una cosa? Mi invitación es, éntrale. Por eso dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Hay lugares, por ejemplo, Costco, Sam's, lugares así en los que a mí me gusta ir a veces, porque te regalan cosas. Entonces, tú vas en los pasillos y te dan que bocadillos y que prueba esto y que prueba esto. Y tú puedes ir sin comer y ahí sales bien lleno. ¿Sí? Pero es curioso porque tú puedes, o sea, si te van a probar algo, tú no puedes saber si está bueno o está malo si no te lo si no te lo metes en la boca y forma parte de ti, ¿cierto? Muchos de ustedes, cristianos frustrados, están como están porque no lo han entrado. Están por el Costco paseándose, les ofrecen buenas cosas y dices, oye, eso estaría re bien. Oye, deberíamos comprar eso en un futuro. Oye, eso se ve rico. Oye, eso suena precioso. Ese sermón me llegó. Qué bonita palabra, qué bonita predicación, qué bonita alabanza. Pero no le entras, papá. No le entras. Es como, ¿conoces gente que tiene la membresía a los gimnasios más caros y está bien ñanga? ¿Saben lo que es ñanga? Viene del hebreo. ¿Sí? Ese es el punto. Tienes todo para estar fit, para estar pleno, para tener un buen cuerpo, pero como no le entras, pues no avanzas. No avanzas. Mi invitación para ti es, éntrale, ¿sí? Ejercítate. Tú puedes tener la proteína más cara y tomarte 3 licuados de proteína al día de la más cara, 0 carbohidrato, no sé cuánto de proteína y seguir bien ñango. ¿Por qué? Porque no te ejercitas. ¿Y sabes qué pasa si tomas proteína y no estás haciendo ejercicio? Te afecta a tu cuerpo. Porque estás consumiendo cosas que no estás usando en tu cuerpo. Es lo que le pasa a muchos cristianos. Están consumiendo cosas que no están ocupando. Por eso se frustran, por eso se amargan. Por eso no sirve esto, mía sigo igual, mía sigo haciendo, ¿sabes una cosa? 1 Timoteo 4:7 dice, ejercítate en la piedad, comprométete, entrégate todo a Cristo, porque Él no murió en la cruz y resucitó al tercer día por cachitos de tu vida. Es lo que muchos no entienden. Bueno, si Jesús ya es mi Dios en esta parte, también ya me cambió en esta parte, pero en estas no. Ahí como que todavía no le dejo. Jesús murió en la cruz y fue levantado al tercer día por todo tu ser. Y si no es así, perdóname que te desmienta, pero no es tu Dios. ¿Sí? Y ayer terminé de estudiar este sermón y entré a redes sociales y vi una foto que me llamó mucho la atención. Era una foto que decía, esas ñoñeces humanistas que dicen como, nunca pares de soñar. Y estaba un rinoceronte en una como caminadora, ¿sí? Y en la pared había una foto de un unicornio. Entonces el rinoceronte estaba corriendo en la caminadora, cansándose, visualizándose que quería ser un unicornio. Y yo dije, ¿neto? ¿Cómo te explico, papá? Un rinoceronte, por más que se ejercite, ¿va a ser qué? Un rinoceronte. Porque para ser unicornio tendría que, ¿qué? Ser otra cosa, para empezar, que no existe. ¿Sí? ¿A dónde voy con todo esto? Que tú te puedes ejercitar, hijo. Tú puedes entrarle. Pero si tú no te has arrepentido y no has rendido tu vida al Señor de Jesucristo, es decir, eres el mismo, no te extrañe que sigas siendo un rinoceronte, mi hijo. Porque lo que tú requieres es una nueva naturaleza. Juan 3 le llama nacer de nuevo. Empezar con una nueva naturaleza. Gálatas 2, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Por ende te explico esto. Si tú puedes leer la Biblia todos los días, hijo. Pero tú eres ese rinoceronte en la caminadora y te cansas y te duermes. Qué bonita palabra. Pero sigues siendo un rinoceronte. ¿Por qué? Porque requieres cambiar de especie. Bíblicamente se llama de estar muerto a tener vida. Yo nunca he visto un cadáver de 1 año con un six-pack en el abdomen. No lo he visto yo. O con unos tríceps marcadísimos. ¿Por qué? Porque los muertos ya no tienen estímulos.
¿Entiendes lo que te quiero decir, cristiano? Quiero traer luz a tu vida, a la realidad de que quizás te has vivido engañándote. Y que quizás esta es la mañana de escoger, rendirte a aquel que vive para siempre. Y que nos está prometiendo que nos va a guiar, porque Él ha vencido la muerte, aún después de la muerte. Termino con Salmo 48, por favor. Le voy a pedir a Chuy a la banda que pase para terminar el servicio. Salmo 48. Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Cuando estén ahí, díganme ya. Dice así: porque este Dios es Dios que. ¿Qué dice Jesús? Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, este Dios es Dios nuestro. Eternamente, ¿y qué? ¿Eso incluye cuándo? ¿Incluye hoy también? ¿Incluye ayer también? Incluye mañana también. Eternamente y para siempre. Él nos ¿qué? Guiará aún más allá de qué. ¿Por qué? Porque venció la muerte. ¿Ves cómo desde el Antiguo Testamento ya Jesús aparecía? Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora, es la esperanza más deliciosa. La palabra clave es guiará. Guiará. Pregunta, ¿estás siendo guiado por Dios? Porque si tú no estás siendo guiado por Dios ahorita, eternamente y para siempre, que incluye ahorita, tampoco va a ser allá. Ten eso claro. Jesús es Rey, Redentor y Soberano aquí y allá, o no es tu Rey, tu Salvador, tu Soberano. Requieres definir eso con Dios. Y vamos a cantar esta de Cristo, tú eres Dios y vivo estás. Muy apropiada, ¿sí? Y vamos a orar, porque tú tienes algo que hablar con Dios. Y quizás arrepentirte, quizás reconocer tu pecado, quizás traer tu vida a la luz de la verdad, quizás ya entrarle como vimos. Ya sabes qué hacer después de que yo ore. Tú vas a tomar un tiempo con Dios ahí en tu lugar. Vas a hablar con tu Padre y con tu Dios, si ya es tu Padre y tu Dios. Si no, vas a pedirle que lo sea. Y vas a ponerte de pie terminando tu oración y vas a adorar con nosotros. ¿Sabes? Padre y Dios, gracias, Señor, por tu palabra y por Juan y el registro tan perfecto de detalles que nos enseñan tanto. En tan solo 7 versículos, Señor, podemos tener tanta aplicación de tu parte, hablando a nuestra vida, que eso debe estimularnos, Señor, a ir más profundo en tu palabra y a poder en nuestra habitación y en nuestros tiempos libres y en las esperas, en los bancos y en Señor, aprovechar el tiempo porque los días son malos, invertirlos en conocerte a ti y conocernos en ti y de ahí derivar quiénes somos, Padre. Y Señor, yo sé que aquí hay gente que viene buscando cosas y personas equivocadas. Y gente que viene llorando, Señor, porque viene perdida, perdiéndose y quizás hasta allá tan ensimismada que le requiere escuchar tu voz, hablándole y diciéndole por nombre, y él o ella volteando a ti y decir: maestro, maestro. Y entonces escuchar tu instrucción y obedecer, Dios. Solamente porque así hacemos evidente a todos que te confiamos en ti, que te amamos y que el deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Así que, Señor, escuche la oración de cada uno en esta mañana. De modo tal que pueda ponerse a cuentas contigo. De modo tal, Señor, que quizás sea alguien que viene fortalecido, que pueda gozarse en la delicia de saber que eres su Padre, que pueda corregir en base a lo que vemos esta relación Padre Celestial y nosotros, en la cual quizás te decimos que eres nuestro Padre, pero no dependemos de ti. Te decimos que eres nuestro Padre, pero no estamos confiados. Te decimos que eres nuestro Padre, pero no te adoramos como eres digno. Señor, y poder, terminando la oración de cada uno, ponerse de pie y adorarte y cantarte que tu Hijo Jesús es Dios y vivo está. Así que, Señor, henos aquí, termina el trato con cada uno, en el nombre de Jesús.